¿Misterio en qué? O Porque sea, de lo que es, en develar ya la información, en decir qué es lo que pasó. Era un hombre demasiado peligroso para mucha gente, ¿no? Entonces, mucha gente que estaba involucrada en actos de corrupción. Nunca hubo una persona que haya denunciado como él denunció con motivación, con documentos. Es decir, todas sus denuncias fueron debidamente documentadas, por eso los resultados que obtuvo. claro que sí. Bueno, es necesario que la ciudadanía y los amigos de Loja conozcan que en esta etapa del proceso se ha cerrado la instrucción fiscal y lo que corresponde ahora es que los eh, delincuentes que participaron en el asesinato de Fernando vayan a la cárcel. Este proceso, esta etapa del proceso se ha terminado con las personas que quedaron vivas, ¿no? Recordemos que fueron asesinados 7 de los sicarios que participaron en el asesinato, pero a la par la investigación reservada que se está llevando a cabo este mismo momento, esa es la que nos interesa a nosotros como familiares y al Ecuador entero, ¿no? Porque en esta vamos a ir viendo las omisiones que tuvo la policía y el gobierno al prestarle la seguridad a Fernando y también a través del testimonio anticipado vamos a dar con los posibles autores intelectuales del asesinato de Fernando, que ahora se sabe que al menos están señalados una organización política y también se verá quiénes más participaron en este complot que se organizó meses atrás para acabar con la vida de mi esposo. Ya. ¿Y usted tiene confianza en el proceso? ¿Tiene confianza en las instancias? ¿Tiene confianza en las instituciones involucradas ahora? ¿Por qué digo instancias más involucradas cuando debería ser solo la fiscalía? Porque ahora interviene el FBI, es decir, ya otros niveles, ¿no? Otros niveles casi creo que nunca antes vistos. Sí, en esta etapa del proceso ya la policía tiene que responder por las omisiones que cometió. Por ejemplo, esta banda de sicarios que participó en el magnicidio de Fernando ya estaba siendo monitoreada por algunas de las unidades de investigación de la policía y ellos ya sabían cómo era el movimiento y qué estaban planificando hacer este grupo de sicarios. Y lo que yo necesito que me digan y le digan al país por qué dejaron asesinar a Fernando en lugar de capturarles a los sicarios horas antes de que cometan el crimen. Pero es que ese es el enigma, es que esa es exactamente la preocupación, ese es el misterio. Es, Sí, es que en esta parte del proceso recién podemos comenzar a exigirle a la policía y a las unidades de investigación qué estaban haciendo, qué sabían y por qué dejaron asesinar a Fernando y por qué además no le prestaron todas las garantías para cumplir la seguridad a la cápsula de seguridad que él tenía. Esta cápsula no tenía armas largas, no contaba con vehículos apropiados. A Fernando le entregan un patrullero 5 días antes de él ser asesinado. O sea, nunca tomaron en cuenta el nivel de riesgo que Fernando tenía durante todo el periodo que fue asambleísta y cuando fue candidato a la presidencia de la República, su riesgo se disparó porque tenía demasiados enemigos sueltos. Entonces la policía hizo caso omiso del mismo informe que ellos elaboraron del nivel de riesgo que tenía Fernando y no hicieron nada al respecto. Entonces, en esta parte del proceso ya tiene que la policía y el mismo gobierno comenzar a dar explicaciones del por qué no actuar. Es recién ahora que tenemos que pedir esto. Antes no, porque antes era la etapa de la instrucción fiscal donde se tenía que recabar todos los elementos necesarios para que los sicarios y todas las personas que participaron en el intento, los autores materiales, paguen con prisión. Pero ahora lo que nos interesa es las omisiones de todas las personas que estuvieron.
el comandante de la zona de Quito, el jefe de la DIMPRO, el jefe de la DGI, el mismo comandante de la policía, Fausto Salinas, que ya dejó de ser comandante. ¿Qué hicieron y cómo le garantizaron la seguridad a Fernando para que los sicarios no puedan actuar de la manera tan fácil como actuaron y terminó en el asesinato de Fernando? Claro, sigue el misterio, ¿no? Todo es un misterio. Pero eso ya es estamos hablando prácticamente de la escena, es decir, del escenario, cómo se produjo esa hora ahí. Pero obviamente todo eso estaba dirigido. Eso también es otro problema, otra preocupación. ¿Quién está detrás de todo esto? Lo que se dice en el derecho penal. O sea, ¿quiénes son los autores intelectuales? ¿Qué sospechas hay o no hay cómo decirlo? Aún hay que guardar la reserva, o simplemente pues no se sabe nada, o el FBI también estará ya a punto de entregarnos un informe completo. ¿Qué será? Bueno, el FBI ha hecho un trabajo excepcional junto con la Fiscalía. A través de ellos se logró que, que se rindiera el testimonio anticipado y además este testimonio es corroborado con una declaración que daría uno de los sicarios antes de ser asesinado dentro de la cárcel. Entonces, esta prueba que tiene la Fiscalía es una prueba fuerte y a través de ella es que se va a seguir los hilos conductores para saber hacia dónde nos llevan y a conocer los autores intelectuales del crimen de Fernando. Ya. Ahorita un asunto. Yo sé que son momentos convulsionados, es un momento de tribulación, además, que se contó todo. Eran horas previas a un debate, a armar un nuevo candidato y todo eso. ¿Tuvo usted algún grado de participación en eso? O sea, para armar, para sugerir, para defender la postura, la posición, el ideal de Fernando. Yo estaba enterrando a mi esposo, es imposible que Sí, pueda participar. participar en un evento de estos. A mí no me correspondía estar en la búsqueda del candidato para reemplazar a Fernando porque Fernando es irreemplazable. Se tomó en cuenta la amistad de Cristian, los años de amistad que hay en la familia y claro, él es la persona más idónea como para estar en ese momento reemplazando a Fernando, pero todos sabemos que Fernando es de estas personas irrepetibles en la historia de los países, así que, bueno, era el espacio, no era como para ponerse a pensar en más nombres. Cristian era la persona adecuada que estuvo ahí y además para él, entiendo, era un salto enorme, ¿no? Tomar una decisión así tan precipitada, dejar el periodismo y lanzarse a la política así de la noche a la mañana tan groseramente como se hizo, porque además estábamos enterrando él a su amigo, yo a mi esposo, mis hijos a su padre, su familia a su familiar. Entonces era un momento traumático para todos, pero dentro de ese momento había que tomar decisiones y el buró del partido, entiendo, tomó la decisión de que Cristian esté al frente. Claro, usted ya lo dijo, o sea, era el hombre adecuado, Cristian Zurita, era el hombre pertinente, era el hombre que no se podía escoger otro más. ¿Cree usted que en ese tiempo tan súbito que logró participar en esta enorme responsabilidad de representarlo a Fernando, cree que lo hizo bien? Lo hizo bien porque además el tiempo era demasiado corto. Fernando fue asesinado días antes del debate y 10 días antes 11 días antes de las elecciones, ¿no? Entonces, en 11 días, alguien que no ha estado en política nunca lanzarse al ruedo, como se dice por ahí, o sea, lo hizo bien y estamos muy agradecidas por la participación que él tuvo, ¿no? Quedaron el movimiento que auspició la campaña de Fernando quedó en tercer lugar, ¿no? Y entonces tiene una muy buena cantidad de asambleístas que representa ahora en la asamblea
todos estos asambleístas representan de alguna forma a Fernando Villavicencio, no representan otra cosa que no sea Fernando Villavicencio. Y claro, no obstante hubo, como no puede ser de otra manera, la bajeza humana a veces, o la investigación técnica científica que también empezaban a acorralar a Cristian, a quitarle sus teléfonos, a ver qué estaba ocurriendo, un asunto un poco sensible, delicado. A ver, este tema de que Cristian y el buró de campaña entreguen los teléfonos fue solicitado por la defensa de la sobrina de mi esposo, que fue reconocida por Fernando cuando ella nació y que ahora, claro, tiene derechos legales como hija, pero este petitorio lo hizo ella, no la fiscalía. La fiscalía lo que hizo fue acoger el pedido de la defensa de la señorita y, y ¿Cómo se solamente llama? pidió. ¿Cuál es el nombre de ella? ¿O no, no asomó en... Bueno, pues si hizo alguna denuncia pública debe estar su nombre, ¿no? Sí, Cristina Villavicencio. Ya, ya, muy bien. Entonces, fue ella la que se le ocurrió, digamos, pedir esta diligencia, ¿no? Claro, y claro, ella legalmente tiene todos los derechos de hija de Fernando, pero además pidieron a destiempo, ¿no? Porque ya era la última etapa de la instrucción fiscal y ya no se dio el tiempo de hacer la explotación de los teléfonos porque ya entiendo que algunas de las personas que entregaron los teléfonos voluntariamente, no se presentaron a la audiencia y la explotación de los teléfonos no se puede lograr sin la presencia de los dueños. Claro, hasta ahí quedaba. Y en cuanto al tema de los asambleístas que se obtuvo, se lo confieso acá, hubo una especie o sea, un voto solidario, un voto que se reafirmaba, que se condenaba su muerte, y la gente votó por Fernando Villavicencio. No obstante, ya una vez que se han consumado los hechos, hay personas que creen que ganaron por ellos mismos, por sus propios liderazgos o por un liderazgo de una organización política, que siendo importante, pues ya empiezan a hacerse a un lado, o sea, a decir no, o a reivindicarse un triunfo que de repente no lo merecen o no lo corresponden, pero así es la vida, ¿no? Así quedan, así lo hacen. Bueno, las asambleístas y los asambleístas que fueron electos tras el asesinato de Fernando son los directos beneficiarios políticos de la muerte de mi esposo. Entonces ellos tienen un peso enorme, tienen que cumplir con todo el plan de gobierno que Fernando quería implementar cuando si llegaba a la presidencia de la República, y que estas personas crean que tienen derecho alguno de hacer su propia agenda. Entiendo que no es así porque ellos le deben su puesto a Fernando Villavicencio. Ningún asambleísta a nivel nacional, por mérito propio, estuviera en la curul que están ahora si mi esposo no hubiera sido asesinado. Esto hay que dejarlos bien claro, porque esto de pretender hacer agendas personales, agendas políticas para sí mismo, así no funciona. Ellos se deben a Fernando Villavicencio y por lo tanto tienen que actuar de la manera como se esperaría que actuaría Fernando dentro de la Asamblea Nacional. ¿Tiene usted algún acercamiento con la líder de Construye? Sí, tenemos una relación cordial, amistosa, pero nada más. Yo no estoy involucrada en nada de las decisiones del partido, pero sí tengo derecho de decirles a los asambleístas estas palabras que les estoy diciendo. Y ellos se deben a Fernando Villavicencio. Claro, y ahora viene el gobierno, viene un nuevo gobierno que también tendrá que verse obligado, comprometido primero con la investigación del caso, de rendir resultados y luego no sé, pues políticamente si ustedes también
¿Tienen algún grado de acercamiento, algún afecto, alguna conversación particularmente usted? No, yo no he tenido ningún tipo de acercamiento con el nuevo presidente. Entiendo que está fuera del país, entonces hay que esperar que se posesione, que tome el control del país y si es el caso, nos sentaremos a hablar sobre el caso de mi esposo, porque él en campaña ofreció agotar todos los esfuerzos posibles para dar con los autores intelectuales de Fernando, pero sí me llama la atención escuchar esos rumores que se han venido dando esta última semana de que pretenderían sentarse a dialogar con los sospechosos del crimen de Fernando, lo que me parece absurdo, ¿no? Porque aparte de que todos tienen el derecho a la defensa y todos tienen el derecho a la presunción de inocencia, pero esta organización política fue tildada de sospechosa en el testimonio anticipado que se dio, ¿no? Claro, pero eso es una inminente posibilidad. Son ciertamente que son rumores, son especulaciones, pero el rato menos pensado puede darse. Y es primero que es una tremenda afectación para los radicales, así los llamó el expresidente Correa, radicales de Villavicencio, nos decía, porque eso no lo hemos ocultado nunca, jamás, ¿no? Eh, el cariño, la amistad, el voto, y, y entonces, primero sería, digamos, como un desprecio, por decir, no sé si hay algún otro eufemismo con el o alguna marginación e indiferencia para para la gente que ha seguido a Fernando y aliarse con ellos, no sé si tendría algún costo político. Yo no sé si radicales es el término adecuado, pero sí, la gente que somos villavicencitas, porque ese término tampoco existe, sí, nosotros al menos, yo, Verónica, eh, hasta el último día de mi vida voy a pelear para saber quiénes son los autores intelectuales, pero esto de sentarse con todos en nombre de la gobernabilidad no es nada más, no es nada nuevo. Ya lo vivimos hace 2 años atrás, donde se dio a conocer que había pactado el presidente Lazo con Rafael Correa y Jaime Nebot estuvo como de testigo de honor del famoso pacto a cambio de la cabeza de la fiscal general del Estado. Entonces, no podemos volver a repetir lo mismo que ya pasó hace 2 años porque ya vimos el desenlace de todo ese pacto roto que se dio y además este nuevo gobierno, este nuevo episodio para el país es tan marcado porque si el Ecuador no cambia después del asesinato de Fernando Villavicencio, una persona que hizo muchísimo por este país, solamente Fernando, antes de ser asambleísta, era un periodista que solo tenía su cabeza para atar los hilos que le conducían a develar los actos de corrupción. Era su única arma que tenía y luego de eso trasciende en la política donde le fue muy bien. Además, podría decir que Fernando fue de los mejores legisladores que ha tenido este país en los últimos 30 años. Entonces, el hecho de que Fernando le estorbe a mucha gente con poder, al narcotráfico, quienes manejan los puertos, a quienes manejan negocios en el Estado. Entonces sí es un tema que preocupa y me preocupa bastante que el nuevo gobierno quiera sentarse a dialogar con todas estas personas para volver a repetir lo mismo que pasó hace 2 años atrás. Sí, sí, pero ¿qué ocurriría si lo hace? Bueno, estaríamos en el mismo escenario que hace 2 años atrás y sería como una crónica de una nueva muerte política anunciada. Para el presidente Noboa. Por Eh, supuesto. claro, es decir, perdería el respaldo al menos de este sector político importante, ¿no? Bueno, hay que también recordarle al presidente Noboa que él está ahora en Carondelet por toda la coyuntura electoral que pasó. El asesinato de Fernando marcó decisivamente
el resultado electoral. Entonces, sí, los votos que consiguió Noboa por ahora no son de Noboa, sino son de todas estas personas que vieron en él como un nuevo cambio que necesita el país, porque ya no creyeron ni en Otto Sonnenforstner, ni en Jan Topic, ni en Luisa González, que se suponía eran los que estaban liderando las encuestas, y realmente no fue así, ¿no? Brito, yo al tiempo de agradecerle la gentileza suya de aceptar esta conversación, se me ocurre adicionar una pregunta. ¿Usted va a adicionar, va a activar en la política como un homenaje? Es decir, ya son personajes que no pueden prescindir a veces de la política per se, pero el activismo demanda una entrega total, un tiempo que a lo mejor no lo tienen, no sé, a veces son decisiones, hay algunos que quedan curados y dicen más bien de la política no quiero saber nunca más nada, otros dicen como homenaje a este hombre, eso es lo que él vivió, por lo que murió, entonces vamos a continuar su legado. ¿Harán algo así particularmente usted? Claro que sí, Fernando era mi esposo, era mi compañero político, con él vivimos muchísimos años de una persecución brutal de parte de Rafael Correa, y dejar que gente que no está calificada moralmente pretenda tomarse su nombre y llevar la posta de él, eso es inaceptable, eso es condenable desde cualquier punto de vista, y nosotros sí vamos a continuar con el proyecto de Fernando. Este gobierno es un gobierno cortísimo, se posiciona en diciembre, y en mayo ya es otra vez campaña electoral. Entonces, es un tiempo muy rápido, y las cosas han pasado demasiado rápido. Van a ser recién 3 meses del asesinato de Fernando, y sí, la vida te cambia durísimo. Lo que pasó ayer ya no vuelve a pasar nunca más. Entonces, sí, nosotros, yo como Verónica, sí pretendo seguir con el proyecto de Fernando, porque este proyecto no puede quedar en manos de cualquier persona. Bueno, entonces eso significa que algún rato la vamos a ver por acá. Yo pues personalmente le di un fuerte abrazo y ojalá que me autoricen algunas personas para también enviarle este abrazo de parte de mucha gente que lo quería muchísimo a Fernando. Ya no voy mucho a Quito, pues ya no hay tantos homenajes que nos hacían ahí donde he tenido el honor de encontrarme con usted, con Fernando, y, y pues ya se acabó un poco la persecución y todo acaba en este mundo, todo acaba, por eso es que nos quedan, eso sí, los grandes recuerdos, ¿no? Nos quedan los grandes recuerdos, las grandes amistades que uno va cultivando, labrando en el camino, conquistando. Qué cosa para más hermosa, ¿no? Tener tantos amigos con usted, con Fernando y con otros amigos que han lidiado también por la persecución, por cosas que no deberían darse en este mundo, en estos tiempos. No deberíamos sufrir, haber sufrido tanta persecución, tanto dolor. Pero hemos aprendido algunas cosas, porque el que sabe de dolor, todo lo sabe. Merito, le envío un fuerte abrazo y entonces espero verla muy pronto por acá, por Loja. Muchísimas gracias, Freddy. Gracias por la invitación, y un saludo grandísimo para esa ciudad hermosa de Loja.